las gracias a todos los ponentes, sobre todo el último, el director general, que nos ha animado la grada. Y ahora a continuación vamos a hacer la destapada del cartel honorífico de este gran título que tenemos hoy. Perdón. ¿Quién es el señor del pelo blanco? Bueno, la asociación nace en el año 2010, es una asociación que nace ya porque había otras asociaciones en el mundo que existían de otros países y poco a poco, durante 10 años ya, pues hemos ido integrando poco a poco una serie de pueblos, que ahora mismo ya somos 104. Todos ellos han pasado una verificación, un control de calidad, por así decirlo, unos exámenes para poder ser miembros, y entre ellos pues está sobre todo la buena conservación del patrimonio del pueblo, la valorización de todo su casco histórico y que sean pueblos pequeños, todos ellos de menos de 15.000 habitantes y con patrimonio. Vale, este año Valverde entra a formar parte de esa lista de los pueblos más bonitos de España, ¿no? ¿Con qué otros pueblos entra? Bueno, pues han entrado 11 pueblos este año. ¿11 más? 11 más que los 93 que ya había el año pasado, por lo tanto son 104. Piensa que más o menos siempre al final de año es cuando se hace la asamblea general y es cuando se da entrada a los nuevos pueblos, por lo tanto han entrado junto a 11 pueblos más. O sea, forma parte de los 11 más. No, forma parte de los 11. Claro. ¿Valverde cuándo presentó su candidatura? Pues Valverde presentó la candidatura en el año 2020, que es cuando se hacen las auditorías y cuando finalmente se le da el visto bueno para que este año sea nuevo miembro de la asociación. ¿Cómo es el proceso de presentar candidaturas? Pues mira, tiene que hacerlo el pleno. La petición formal tiene que salir por parte del pleno municipal, que tiene que pedir la adhesión a la asociación. Nosotros estudiamos que el pueblo tenga menos de 15.000 habitantes y un patrimonio natural o arquitectónico certificado y venimos al pueblo. Se viene al pueblo y se hace una auditoría. Esta auditoría consiste en ver en general los parámetros que nosotros vemos en cuanto a lo que es el embellecimiento del pueblo, ¿no? Sobre todo la armonía, la homogeneidad de los edificios construidos, cómo se está valorizado el pueblo, el tema del tráfico, en fin, una serie de parámetros que en general van a hacer que el pueblo entre o no entre en la asociación. No quiere decir que el pueblo, si no entra, no pueda entrar en un futuro. Hay pueblos que han sido rechazados y que están haciendo todo lo posible por entrar, ¿no? Y los pueblos que están dentro tienen unos deberes que se les ponen para que vayan mejorando. Entonces pueden sufrir y sufrirán reauditorías en los próximos años y si no mejoran y no van consolidando todos aquellos ítems y puntos que se le dicen que han de consolidar, podrían perder la marca de uno de los pueblos del país. Vale, o sea que tienen que mantener los estándares. Tienen que mantener y mejorar. ¿Y vosotros venís a hacer auditorías anualmente? Anualmente no, pero sí que se estipulan, pues depende de cómo haya sido la primera auditoría, se estipula una serie de años que tienen que pasar para que se cumplan pues unos puntos determinados, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, pues pedimos al pueblo que regule, por ejemplo, cómo tienen que ser
simplemente las sillas de las terrazas, ¿vale? Tienen que tener unos colores determinados, tiene que haber una armonía, que regule los aparcamientos, el tráfico, o que se arreglen ciertas cosas que pueda haber en el pueblo que no están bien, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se comprueba con los años y en función de lo que se haya hecho, pues se toman decisiones, se les puede advertir y si finalmente el pueblo no cumple con lo establecido, pues puede ser expulsado. Vale. ¿Hay algún otro pueblo de la Vera o del Jerte que haya presentado candidatura? Sí, hemos tenido pueblos que han presentado candidaturas, lo que pasa es que nunca decimos cuáles son porque si el pueblo finalmente no entra, pues puede ser hasta negativo para ellos, ¿no? Pero sí que hay pueblos que lo están intentando y que yo creo que además en los próximos meses a lo mejor tenemos sorpresas y de cara al año que viene podemos hacer algo. ¿De aquí de la Vera? De aquí de la Vera.